Debido a estas caídas que hemos estado viendo en la bolsa de valores, el portafolio de muchísimas personas se ha visto considerablemente afectado. Y a ver, esto es obvio, ya que el S&P 500, como podemos ver acá, en lo que va de año, lleva alrededor de 2% de caída. Ahora, como varios de ustedes pueden saber que me han estado siguiendo por un tiempecito, o que vieron ese video de ayer de la revelación del portafolio, al menos mi portafolio como tal no le está yendo para nada mal actualmente, y a pesar de todas las caídas en el mercado general, el mío continúa generando una mini ganancia de 0.11%. Muchas personas se quedaron sorprendidas con esto, inclusive una dijo que el video era falso porque ¿cómo es posible que una persona esté haciendo cierta ganancia con el mercado como está? Así que dije, mira, ¿sabes qué? Creo que sería una buena idea hablarles acerca de cómo es posible que mi portafolio o esté subiendo con las caídas del mercado o no esté cayendo tanto como el mercado general, ya que a pesar de que estamos un poquitico tarde y creo que ya caímos de los máximos, pues aún hay tiempo para rebalancear en caso de que usted quiera hacerlo. En otras palabras, en este video voy a estar compartiendo con ustedes 3 cosas que yo he hecho que han permitido que mi portafolio se sostenga mucho mejor frente a estas caídas, por si ustedes quieren implementar una, las 3 o lo que sea que usted quiera hacer. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda y les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan eso donde me gusta, de verdad ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este tipo de contenido acerca de la inversión en bolsa, la inversión en acciones individuales, ETFs y muchísimo más, y se quieren suscribir, no lo voy a decir que no. Ahora, antes de hablar acerca de todo eso, le quiero recordar que aún estamos corriendo ese descuento para la suscripción anual de mi grupo privado de Patreon, donde al pertenecer al mismo, usted va a ganar acceso a cada vez que yo compro y vendo acciones, todos movimientos de opciones que hagamos de vez en cuando, contenido exclusivo como directos diarios donde hacemos movimientos, respondo preguntas, llamadas mensuales, clases semanales y un montón de otras cosas. Así que si están interesados, en la descripción está ese enlace. Tengan en cuenta, por cierto, que les quería comentar que la mayoría de las personas que están dentro del Patreon, al menos hoy por hoy, una gran parte, han estado teniendo buenos retornos ya que han logrado implementar todas estas enseñanzas de rebalanceamiento del portafolio y demás, y una gran parte de ellos están sin tener mucho dolor en estas caídas. Con esto no quiero decir, por cierto, que al pertenecer al Patreon se va a hacer multimillonario ni rico de la noche a la mañana. No, para nada, sino cómo funcionan las inversiones. Lo que sí estoy seguro de que al pertenecer al Patreon va a ganar muchísimo acceso a contenido y muchísimo conocimiento sobre el mercado que puede que le interese, puede que no. Ahí abajo está por si le interesa. Pero bueno, habiendo dicho eso, saltemos a hablar acerca de las 3 principales razones por las cuales mi portafolio hoy por hoy se está sosteniendo muy bien en contra de las caídas del mercado. Y la primera razón es una muy simple y termina siendo el efectivo que yo tengo en mi cuenta. Hay muchas personas que cuando depositan, vamos a decir $1,000 en el mercado, inmediatamente lo quieren invertir en acciones o ETFs porque piensan que ese dinero parado ahí está perdiendo valor contra la inflación y es completamente inútil. Y aunque en ciertos periodos esto ha sido cierto, la realidad es que el tener efectivo en mano no solo nos va a dar la oportunidad de comprar acciones si vemos caídas, porque no tenemos que estar vendiendo acciones para comprar otras ni nada por el estilo, sino que cuando estamos viendo caídas, ese efectivo no cae. Para ponerle un ejemplo muy simple, vamos a suponer que yo tengo un portafolio de $20,000, de los cuales 10,000 están siendo invertidos en acciones, ETFs y demás, y 10,000 están en efectivo. O sea, tengo 50% de cash. En este ejemplo, si las acciones que yo tengo, ETFs y demás, caen como promedio en un día 2%, eso significa que esos $10,000 van a caer por 2%, que son $200. Pero los $10,000 que yo tengo en efectivo se quedan tal cual porque movimientos en el mercado no afecta lo que uno tenga en efectivo. O sea que en su totalidad, aunque esa porción de mi portafolio que está invertida ha caído 2% en el día de hoy, el portafolio en general solamente ha caído 1%, que es $200 de esos 20,000 que yo tengo invertidos. Ahora, para ponerle otro ejemplo, si yo tengo esos $20,000 mismos, pero todos están siendo invertidos en acciones y ETFs, pues ese día no solo mi portafolio va a caer por $400, que es 2% de 20,000, sino que yo no voy a tener ninguna pólvora para dedicarle a comprar más acciones, lo cual desde un punto de vista psicológico afecta mucho a las personas porque ven que su portafolio está cayendo y cayendo y cayendo y no pueden hacer nada al respecto, no pueden bajar costos promedios, no pueden aprovechar descuentos, tienen que cruzar las manos a esperar a ver qué pasa. Por eso es que yo siempre les he recomendado a todos acá en el canal como mínimo tener alrededor de 10% de efectivo en todo momento. Hay ciertos momentos donde hay muchas oportunidades, hay muchas caídas, como por ejemplo lo que vimos en el 2022, lo que se vio a principios del 2020, a finales del 18 y más para atrás obviamente han habido muchas oportunidades donde está bien bajar tal vez a 5% de efectivo, pero en momentos como lo que estamos viviendo ahora de mucha euforia, bueno, que vivimos hace un par de semanas, de mucha euforia, muchas subidas, nuevos máximos y demás, pues poco a poco deberíamos ir incrementando la
la cantidad de efectivo que tenemos a un rango donde usted se sienta cómodo o cómoda. En lo personal, yo he estado cómodo entre 20 y 30% de efectivo. Más que eso me parece demasiado, me parece estar muy fuera del mercado, pero entiendo que hay ciertas personas que quieran alrededor de 50-50. Más de 50-50 realmente no lo tiendo a recomendar. Creo que va a estar muy fuera del mercado, muy poco expuesto a los beneficios que uno obtiene con la bolsa, pero realmente entre 10 y 50% en dependencia de su perfil de riesgo, yo creo que es una cantidad bastante buena para tener de efectivo. En lo personal, yo he tenido entre 20 o 30 en estos últimos 2 o 3 meses y debido a eso es que mi portafolio está cayendo mucho menos que el mercado. En fin, a ver, no está cayendo, ni siquiera está verde en lo que va de año. Eso nos llevaría a lo segundo que ha causado este fenómeno, llamémosle, y es mi exposición a bonos. Actualmente yo tengo alrededor de 7-8% de mi portafolio atado al ETF de bonos a largo plazo TLT. Este es un ETF donde al uno comprar el mismo se va a estar exponiendo a un fondo de inversiones de bonos donde hay un montón de estos bonos existentes que pagan intereses y demás, junto con que cuando vemos caídas en la tasa de intereses de los bonos a largo plazo, pues el valor de estos bonos sube y yo me veo remunerado, yo me veo beneficiado. Si quieren saber un poquitico más acerca del funcionamiento de los bonos, hemos hecho videos acerca de eso en el pasado. No voy a gastar tiempo en eso hoy porque quiero concentrarme en el tema del video, pero si quieren aprender más acerca de los bonos, cómo funcionan y demás, pues hay videos en el canal. Pero bueno, regresando al tema de los bonos, por mucho tiempo se ha hablado mal acerca de los mismos y muchas personas no han recomendado la inversión en ellos porque realmente tuvimos un par de años o más inclusive donde estaban pagando muy mal, 1, 2, 3% de yield como máximo de retorno de dividendos, intereses, pero eso ha cambiado con el tiempo junto con que en momentos de mala economía, donde la economía se está empeorando, muchos inversores saltan a los bonos para protegerse, lo que hace que el valor de los mismos suba. En otras palabras, es una manera interesante de tal vez invertir en contra de volatilidad y de miedo en los mercados. A ver, para ponerles esto en perspectiva, cuando estamos hablando de principios básicos de inversión a largo plazo y demás, un portafolio agresivo o moderadamente agresivo, en dependencia de cómo lo quiera ver, tiene alrededor de 20% del mismo en bonos. Y por mucho tiempo hay muchas personas que han puesto toda su inversión en acciones, lo que hace un portafolio altísimamente agresivo y especulativo, ya que no tenemos nada en renta fija y todo está siendo movido por el mercado y la renta variable del mismo. Es cierto que si su único objetivo es hacer crecer el dinero lo más rápido posible, pues el tener bonos es un ancla en su portafolio, pero cuando estamos viendo malos momentos en la economía o que hay malos augurios de cómo pueda estar la economía, pues el tener bonos puede amortiguar un poquitico las caídas y la volatilidad que veamos, y esa es la otra razón por la cual mi portafolio está bastante tranquilito, porque yo tengo alrededor de ese 7-8% en el TLT, que no solo me paga interés en forma de dividendos, sino que como pueden ver acá, en lo que va de año ha subido 4.35% más o menos. Y ya eso nos llevaría a lo último que ha llevado a esa diferencia entre el S&P 500 y mi portafolio, y es el hecho de que yo he estado removiendo dinero de compañías especulativas con altas valuaciones y en el área de tecnología, y lo he estado poniendo en compañías mucho más aburridas, estables y demás, que les tiende a ir bastante bien cuando estamos viendo este tipo de periodo. Por ejemplo, yo he recortado o vendido posiciones, como es el caso de Tesla, las cuales estaban a un precio muy alto y finalmente hemos terminado viendo la corrección, y ese dinero lo he puesto en compañías como Hershey, por ejemplo, que ha tenido un excelentísimo comienzo del año, o algo como AT&T también. ¿Significa esto que yo he vendido todas mis acciones de tecnología y de crecimiento y que estoy poniendo todo en defensivo? No, solo que he estado rotando el portafolio poco a poco. No le añado mucho a esas compañías más de crecimiento y de especulación. Aún le añado algunas, pero no tanto como solía en otros momentos. Y además recorto por aquí y por allá para poner en esas compañías más defensivas, como por ejemplo Pepsi siendo otro ejemplo. Esto lo que hace es que cuando el mercado está cayendo, esas compañías más defensivas, más aburridas, más de dividendos, o estabilizan el mismo porque no caen tanto, o inclusive terminan teniendo días positivos, lo que amortigua una vez más la caída. Junto con que si el mercado está subiendo y vamos para arriba, pues aún yo tengo posición en compañías de crecimiento, en compañías de tecnología a largo plazo y demás. O sea que tampoco es que tengo un portafolio que solo se ve beneficiado cuando el mercado se desploma. La manera en la cual usted puede implementar esto en su portafolio es bastante simple. Trate de hacer un rebalanceo. En el pasado también les hice un video acerca de cómo rebalancear y cómo hacer estas cosas porque es importante y demás, pero es bastante simple. Esas son las 3 cosas las cuales han causado que mi portafolio le esté yendo bien, a pesar de que el mercado no le esté yendo tan bien, y estas 3 cosas son el efectivo, mi pequeña posición en bonos y el rebalanceamiento que yo estaba haciendo desde mediados del 2024 para acá.
Ahora, antes de terminar con el video, quiero hablar acerca de un par de contraargumentos que pueden tener un par de personas y que tienen mucha validez, pero quiero aclarar los mismos. El primer argumento que pueden tener varios de ustedes es: Jorge, entonces tú estás invirtiendo en contra del mercado, ya que tu portafolio sube cuando el mercado baja. Y no, yo no estoy ni comprando puts, ni comprando ETFs inversos, ni invirtiendo en contra de ninguna manera. Yo lo que estoy haciendo es balanceando mi portafolio a un punto donde, si vemos caídas, lo más probable es que mi portafolio caiga ese día, pero que caiga menos, o sea, que me vea menos afectado y que la volatilidad en el mercado no me afecte tanto a mí. Es cierto que mi portafolio no va a subir tanto cuando el mercado suba, pero tampoco va a bajar tanto cuando el mercado baje. Y al menos lo que estaba pasando por ahora, al menos en lo que va de año, es que cuando el mercado sube, mi portafolio sube bastante, no a ese mismo nivel, pero sube de una buena cantidad, mientras que cuando el mercado se desploma, mi portafolio cae muy poco. O sea, estoy teniendo un retorno asimétrico a la volatilidad del mercado. Lo cual puede llevar a muchas personas a decir: ok, entonces si el mercado de aquí en adelante fuese a subir un montón, tú no vas a ganar tanto, o sea que tu portafolio no sirve. Y bueno, sí, obviamente si el mercado fuese por alguna razón a subir 10, 15%, 20% en este 2025, pues mi portafolio no va a generar tantos retornos como eso. Pero a ver, yo no creo que esto sea muy posible ni probable, junto con que si estamos entrando en este nuevo ciclo, digamos, vamos a decir que esta mini caída fue lo único que ocurrió, pues yo fácilmente puedo volver a rotar mi portafolio hacia un punto donde se vea beneficiado por el crecimiento. Para mostrarles mejor todo esto, saltemos rápido a la computadora y vamos a estar comparando mis retornos anuales con los del S&P 500 para que vean a qué me refiero. Ok, aquí pueden ver de una forma muy simple cómo han sido los retornos del S&P 500 del 2020 para acá y mis retornos del 2020 para acá. Si se fijan, en el 2020, por ejemplo, mis retornos sobrepasaron considerablemente al S&P 500 y esto es porque yo había posicionado mi portafolio para estar mucho más beneficiado en caso de que viésemos una recuperación de la economía, que fue lo que vimos. En el 2021 mi retorno fue horrible comparado con el S&P 500 y este es el error que hemos hablado varias veces aquí en el canal, de la cantidad de capital que yo desplegué en el 2021 a no los mejores precios, y eso terminó llevando no solo a tener un muy mal retorno en el 21, sino que en el 2022 mi pérdida fue mucho más significativa. Ahora, gracias a Dios, debido a que me mantuve constante y elegí buenas inversiones, pues podemos ver acá como en el 2023 recuperé un montón de ese dinero y pueden ver cómo una vez más ese retorno fue fantástico, lo cual nos llevaría al 2024, que es donde yo he tratado de cambiar un poquitico cómo hago las cosas. Yo no quiero tener 4 años así donde uno es una subida grandísima y otro es un desplome y otro es una subida grandísima y otro es un desplome. No, yo quiero estabilizar un poco el portafolio, subir bastante cuando el mercado esté subiendo, no caer tanto cuando el mercado caiga. Y una vez que el mercado se empieza a recuperar, ahí entro fuerte para tener retornos como lo que vimos en el 2020 y en el 2023, ya que ambos de estos años fueron años de recuperación pura. Lo cual nos llevaría una vez más a ese retorno del 24, donde pueden ver que aunque mi retorno sí fue mucho menor que el del S&P 500, aquí ya yo tenía una buena cantidad en efectivo, una buena cantidad en compañías aburridas, y no tenía bonos, o al final en los últimos par de meses fue que añadí los bonos, pero se pueden dar cuenta que a pesar de que mi portafolio estaba preparado para cualquier especie de golpe, igual mi retorno no estuvo tan lejos del S&P 500. Mientras que ahora, ya que en este 2025 hemos comenzado mal, el S&P 500 se está desplomando y mi portafolio está tranquilito. Para que vean, por cierto, el poder que tiene tal vez en estas caídas no caer tanto como el mercado, vamos a tomar este 2022, que fue donde mi retorno fue muy malo, porque en el 2021 estaba pensando que no, yo invierto a largo plazo y estas son con buenas compañías, la evaluación no importa, un montón de errores que cometí, que imagínense ustedes, es lo que es. Pero no quiero volver a cometer esos errores y les quiero mostrar cuán importante hubiese sido para mí en ese 2022 tener retornos parecidos al mercado. Aquí abajo pueden ver los retornos promedios que yo he logrado generar y los del S&P 500, y pueden darse cuenta que a pesar de todos mis errores, yo he logrado generar 19% de retorno en estos últimos 5 años, mientras que el S&P 500 no llega a 14%. Una vez más, aquí no estamos tomando en cuenta el 2025 todavía porque no ha terminado. Si se preguntan, por cierto, por qué estos números son un poquitico raros, así es como se debería de calcular el retorno promedio de uno anualizado, ya que cuando tenemos números negativos de retornos, pues hay que hacer el promedio geométrico, creo que se llama esta estrategia, pero bueno, no los quiero aburrir mucho. De todas maneras, lo que tienen que saber es que
14% de retorno más o menos el S&P 500 en los últimos 5 años, 19% el mío. Si en ese 2022, vamos a suponer que yo igual en el 2021 cometí el error de añadir demasiado y eso afectó mucho mis retornos, o le añadí demasiado a compañías estables y eso afectó mi retorno. Si yo hubiera en ese 2022 generado la misma pérdida del mercado, o sea que ni siquiera como estamos haciendo ahora, que al portafolio le va a ir mejor en una caída, si yo hubiese generado ese 18% de caída, mi retorno promedio anual en estos últimos 5 años fuese de 19 a 24%, completamente destrozando los retornos del S&P 500 en los últimos 5 años. Así que ahí pueden ver la importancia de no caer tanto cuando el mercado cae. Porque si nos dejamos llevar por el entusiasmo y que wow, en el futuro esta compañía va a ser fantástica, eso lo que causa es que con las caídas vemos muchísimo más dolor, vemos muchísimas más caídas y es más difícil salir de ese hueco. Aquellos que me han estado siguiendo por un tiempo saben que en ese 2022 yo llegué a perder todo lo que había ganado en el 2020 y en el 2021 e inclusive perdí $10,000 por encima debido una vez más a ese error de haber depositado tanto en el 2021 en compañías que estaban a altas valuaciones y que no se merecían mi dinero. Gracias a Dios, debido a que me mantuve estable y me mantuve constante y aprendí mucho más y me desarrollé como inversor, empecé a aprender mucho más acerca del tema de evaluación y prestarle mucha más atención, pues he logrado rectificar todos esos errores y hacer muchísimo más dinero, llegar a nuevos máximos en el portafolio constantemente y muchísimo más, pero lo más importante es que yo no quiero volver a cometer ese error. Yo no quiero estar en un punto donde, como en el 2021, había generado $14,000-15,000 de ganancia y debido a un año malo nada más, ¡pum! Perdí todos esos $14,000 y $10,000 más. Ahora mismo yo tengo alrededor de $36,000 de ganancia después de estas mini caídas que hemos visto. Y siéndole sincero, yo no quiero perder todo ese dinero. Yo quiero mantener una parte de esas ganancias, aprovechar las caídas cuando las veamos, comprar compañías que me gusten a buenos precios y después hacer más. Recuperar la poca caidita que hemos tenido y hacer más dinero, tratando siempre de batir al S&P 500 a largo plazo. Pero bueno, ahí lo tienen. Esas son las cosas que han permitido que mi portafolio caiga menos que el S&P 500 y que si el S&P 500 cae, definitivamente mi portafolio se va a ver menos afectado, junto con que tienen el razonamiento del por qué estoy haciendo esto. Yo entiendo mucho a las personas que quieren concentrarse solo en el crecimiento, solo en la subida y demás, pero en estos momentos estamos viendo un poquitico de cancaneo por parte del mercado. Creo que es muy importante ver cómo podemos no solo hacer más dinero mañana, sino asegurar lo que ya hemos hecho. Todas esas riquezas, todos esos beneficios que hemos sacado del mercado, tenemos que asegurarlos de alguna manera, al menos hasta cierto punto. No es venderlo todo, no estar 100% en efectivo, eso es un error, siempre lo voy a decir, nunca lo voy a recomendar. Asustarse con las caídas y venderlo todo y poner todo en defensivas, no. Si se fijan, parte de mi portafolio sigue en riesgo, parte de mi portafolio sigue en agresivo. Pero tengo una parte también dedicada a proteger lo que ya he generado. Y por cierto, si usted es una persona que recién está entrando en el mercado, es cierto que usted aún no ha generado nada o no ha generado mucha ganancia, pero ha entrado con cierto dinero suyo y lo mismo aplica. Yo creo que está muy bien querer hacer que ese dinero crezca, pero no solamente tiene que tratar de que ese dinero crezca, sino que tiene que tratar de minimizar el dolor en las caídas, porque al final va a estar perdiendo dinero que usted puso de su trabajo, de su esfuerzo o de lo que sea. Así que nada, como de costumbre, espero que este video les haya gustado, les haya enseñado algo. Creo que hablamos de un montón de cosas de valor, así que espero que este haya sido el caso. Si fue el caso, destruyan ese botón de me gusta, ayuda un montón. Recuerden en la descripción el enlace al grupo de Patreon, el enlace a los cursos por si es algo que les llama la atención y muchísimo más. Pero sin mucho más decir, suscríbanse, una vez más denle al like y recuerden que aquí arriba siempre les dejo un video que YouTube dice que les va a gustar mucho, así que espero que este sea el caso. Nos vemos en la próxima, los quiero un montón. Chao.